El árbol de la vida tiene tres pilares. Un pilar derecho que se relaciona con el deseo de compartir, un pilar izquierdo que se relaciona con el deseo de recibir y un pilar central que se relaciona con la unión de los dos deseos anteriores. Tiferet está localizado en el pilar central, es decir, está relacionado con la conciencia de recibir la luz del Padre para compartirla con los demás. Teniendo este principio cabalístico fundamental en la mente, vamos a recordar la frase de Yeshua. Dice así: y llamando a la gente y a los discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y alce su cruz y sígame. Hoy día vamos a enfocarnos en lo que hace referencia a la cruz. Este texto se relaciona con los tres pilares del árbol de la vida de la siguiente manera. La parte que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, se relaciona con el pilar derecho y representa el impulso del alma de seguir a Yeshua para dar como Él. Es un impulso que me mueve hacia afuera, a seguirlo. Pilar derecho. La parte de la frase que dice niéguese a sí mismo se relaciona con el pilar izquierdo y representa la restricción y el límite que se debe colocar al ego si queremos seguir a Yeshua, que es lo que vimos la semana pasada de Geburah. Y la parte de la frase que dice y alce su cruz se relaciona con el pilar central donde se ubica Tiferet. Entonces nos vamos a enfocar principalmente en esta parte de alce su cruz. Vemos en este texto que una vez que tenemos el dominio sobre el ego, estamos preparados para alzar nuestra cruz. Todos estamos llamados a elevar nuestra cruz si queremos seguir a Yeshua. Entonces, ven como lo bonito que es la frase, cómo el maestro va presentando realmente un programa de vida, un programa de trabajo espiritual a partir de esta simple frase. Cuando se eliminó la Kabbalah de la enseñanza de Yeshua, se comenzó a interpretar la escritura solo desde el sentido literal. De esa forma surgió una teología diferente a la tradición cabalística nazarena original. Siglos de interpretación literal de la escritura nos hicieron relacionar la cruz con el sufrimiento. Y surgió el concepto, entre comillas, cargar la cruz, como sinónimo de llevar una carga muy pesada y dolorosa. De esta teología surgieron frases como: esta es mi cruz, asociada a algo difícil que nos toca vivir. Cargo esta cruz porque es la voluntad del Señor para mí. Como si la voluntad del Padre estuviera necesariamente relacionada con el sufrimiento, con el dolor y con la muerte. Se nos hizo creer que para ser virtuoso o santo había que sufrir. Por ejemplo, otras frases emblemáticas son: la vida es un valle de lágrimas. Dios te está probando con esta cruz, con este sufrimiento, como si Dios probara al ser humano. Mientras más sufres, más parecidos te haces a Jesús. Entonces surgió ahí también una forma de piedad en la cual la persona se mortificaba a sí mismo, pensando que eso lo iba a hacer más santo. Incluso una cruz con Yeshua crucificado en ella se transformó en un elemento de adoración.
Aunque efectivamente la crucifixión está relacionada con el sufrimiento, con el dolor y con la muerte, en el sentido literal, esta no era la enseñanza cabalística asociada al camino original hebreo, seguido por los primeros discípulos de Yeshua. El objetivo de la enseñanza del Mashiach no es que sus discípulos terminen literalmente crucificados al modo romano, ni que tengan una vida miserable, o que tengan una vida sufriente, o una vida llena de dolores, o vivir cargando un peso muy pesado. Eso no estaba en la enseñanza original. Esa forma de entender la vida no pertenece a la Cábala. Esa concepción de la cruz no tiene nada que ver con el sentido cabalístico de la cruz. Lo que pedía Yeshua para seguirlo era alzar, subrayo ahí, alzar la propia cruz. Es decir, elevarse a un nivel de conciencia superior. La palabra que fue traducida como cargar o tomar también significa alzar, alzar la cruz. Se refiere a alzar nuestro nivel de conciencia, elevarnos hacia nuestro nivel de conciencia superior. Ese nivel de conciencia que simboliza la cruz está relacionado con el pilar central y con Tiferet. Por eso estamos conversando en esta semana, que es de Tiferet, sobre este tema de la cruz. Hay una relación directa entre Tiferet, el pilar central, y la cruz. La cruz es uno de los símbolos cabalísticos más importantes, pues representa uno de los principios fundamentales y más hermosos de la Cábala, y que lo hemos repetido muchas veces, ese principio, porque es un principio fundamental. El deseo de recibir está representado por el trazo vertical de la cruz, que simboliza la luz que recibimos del Padre. El trazo vertical es la recepción de la luz que hacemos del Padre. Kabbalah es recepción. El trazo vertical es ese trazo vinculado directamente con la recepción y la Kabbalah. El deseo de compartir está representado por el trazo horizontal de la cruz, que simboliza la luz que compartimos con el prójimo. Por lo tanto, la cruz representa el deseo de recibir la luz del Padre para compartirla con los demás. Ese principio que repetimos muchas veces y prácticamente lo van a encontrar en todas las lecciones de Kabbalah, está haciendo referencia a la cruz. Este deseo es la esencia de la Kabbalah. Por eso, por esta razón, la cruz es uno de los símbolos más propios del cabalista. Y no solo del cabalista nazareno, sino de todo cabalista. Pues todos los que seguimos este camino espiritual de la Kabbalah, buscamos alcanzar este nivel de conciencia del recibir para compartir, es decir, el equilibrio de nuestro árbol de la vida. Antes de ser un símbolo de una religión como el cristianismo, la cruz era un símbolo cabalístico que representaba esto que estamos conversando. Incluso la cruz representaba la consumación de la conciencia, como el estado más alto que alguien podía llegar de esta conciencia del recibir y compartir. Este nivel de conciencia tan elevado corresponde
a la conciencia Mashiach. Por eso Tiferet es el centro mesiánico del árbol de la vida, por excelencia. Entonces, si uno preguntara, ¿qué es un Mashiach? Un Mashiach es una persona que consagra su vida a recibir la luz del Creador y para compartirla con los demás en lo que esté haciendo. El cabalista se despierta en la mañana y dice, gracias Padre por este día en el cual voy a recibir tu luz y compartirla con los demás. En lo que me toque hacer, en el trabajo que tenga, da lo mismo lo que haga. Es un modo, es un estado, es una programación en el cual uno está viviendo. Estoy recibiendo constantemente la luz y estoy inmediatamente viendo en mi entorno cómo puedo compartirlo. Eso es un cabalista. Eso es ser un cabalista. Eso es alzar la cruz, llegar a ese nivel de conciencia, es decir, elevar el nivel de conciencia desde un nivel de conciencia egoísta en el cual yo estoy recibiendo para mí mismo permanentemente. En la medida que empiezo a ascender ese nivel de conciencia, se va configurando la cruz hasta que llega un momento en el cual mi propósito de la vida es recibir y compartir. Entonces, eso es un Mashiach. Yeshua llegó al nivel más alto de esa conciencia. Por eso se le llama el Mashiach. Yeshua HaMashiach, o como fue traducido después, Jesucristo. Cristo es Mesías. Jesucristo, Yeshua el Mesías. Y también se le llamaba a Yeshua, o se le llama en los escritos nazarenos, el Tiferet de Israel. Gloria de tu pueblo Israel. Tiferet de tu pueblo Israel. Entonces aquí también se le llama Tiferet de Israel. Ya conocemos lo que significa Israel. Ahora, Tiferet de Israel significa esta conciencia de recibir para compartir, porque está permanentemente con su mente conectada con Elohim. Entonces Yeshua es el Mesías. Pero Yeshua es el primogénito de muchos. Es decir, todos nosotros estamos llamados a vivir en ese nivel de conciencia y transformarnos en un Mashiach, pues todos tenemos la semilla del Mesías en nuestro interior. Por eso, dice el texto de Marcos, a la gente y a los discípulos les dijo, niéguense a sí mismos y alcen su cruz. Todo el mundo puede alcanzar el nivel de Mashiach para llegar a ser un Mashiach. Yeshua es el Mashiach. Pero eso significa, eso no significa que nosotros no podamos recorrer el mismo camino. Tenemos entonces la semilla del Mesías dentro nuestro y lo vamos revelando en la medida que vamos haciendo nuestro tikkun o nuestra reparación o corrección del alma. Por eso es tan importante ir tomando conciencia de qué es lo que uno tiene que corregir, sus rasgos de carácter más negativos, y uno los corrige dejando entrar la luz con los pensamientos luminosos que vimos ayer. Entonces se va revelando nuestro Mashiach en la medida que hacemos tikkun. Mientras más egoístas somos, más lejos estamos del Mashiach. Mientras más desarrollado tenemos nuestro deseo de recibir para compartir, más conciencia Mashiach tenemos despierta en nosotros. De eso se trata entonces el camino de la Kabbalah nazarena. Cómo vamos subiendo en los grados de Mashiach. Recibir para compartir. ¿Qué es lo que tengo yo más en mi vida? ¿Tengo una tendencia a dar? ¿Tengo una tendencia a recibir? Si tengo una tendencia a dar, ¿tengo el equilibrio? ¿Tengo la fuerza de restricción? Si tengo tendencia a recibir,
lo matizo con generosidad, eso me va a ir dando el nivel de conciencia de Mashiach. Entonces de eso se trata el camino espiritual y también de eso se trata este tiempo, en el cual estamos, entre comillas, lo decimos, preparando el camino al retorno del Mashiach. En realidad, esta frase se refiere a una vuelta a Elohim, para elevar la conciencia espiritual de la humanidad. Del mismo modo como lo hizo Yohanan el Inmersor en el tiempo de Yeshua. En ese sentido, Kabbalah Yeshua comparte la misión del sacerdote Yohanan ben Zeharyah, Juan, hijo de Zacarías, conocido como Juan el Bautista. Kabbalah Yeshua tiene esa misión, cómo nos vamos uniendo para preparar juntos el camino, preparar el terreno para que la conciencia del Mesías se revele en nuestro mundo. Entonces vamos a conectar con ese llamado el día de hoy a preparar juntos el camino al retorno del Mesías, anulando nuestro ego y alzando nuestra cruz, elevando nuestra conciencia a este hermoso estado de equilibrio entre las fuerzas del árbol de la vida, para recibir la luz del Padre y compartirlo con todas las personas que nos vayamos encontrando durante el día. De esa forma vamos a ir identificando nuestra forma de vivir con Yeshua. Amén. Amén. Entonces la cruz son pensamientos elevados y la consumación de los pensamientos negativos. No, la cruz es un estado de conciencia en el cual tú te dedicas a recibir la luz para compartirlo. Esa es la cruz. Requiere los pensamientos luminosos, los pensamientos positivos, para poder liberar tu mente del ego. Porque si no tengo pensamientos luminosos, voy a tener pensamientos densos y mi mente va a estar atrapada por el ego. Por lo tanto, no me voy a poder elevar y por lo tanto voy a quedar en actitudes egoístas. Es lo que se llama recibir solo para uno mismo. En la medida que tu mente se va iluminando con pensamientos positivos, sobre todo de este tipo, de estar pensando en recibir para dar, ahí se va elevando la conciencia hasta que en algún momento tu forma de vivir que predomina en ti es estar recibiendo para compartir. Cuando predomina esa forma, cuando tú entiendes tu vida, te entiendes a ti misma, que estás en este mundo para recibir la luz y compartirla, independientemente de lo que tú hagas, porque es una consagración en tu vida cotidiana, cuando predomina esa conciencia, significa que se ha alzado la cruz. Tú ya has tomado tu cruz, has alzado la cruz. Mientras predomine mi egoísmo, entonces estoy en la primera parte de la frase. Tengo que anular primero el ego para poder alzar la cruz. Por eso esa frase de Yeshua es realmente un programa espiritual. ¿Podemos llegar a hacer milagros como los apóstoles? Claro, cuando uno eleva su conciencia y empieza a activar el poder de su mente subconsciente que hablamos ayer, o dicho de otra manera, el poder de Elohim que está en tu mente superior, cuando tú empiezas a hacer milagros en tu vida, cuando tú realmente ya empiezas a crear tu realidad, estoy enfermo, elijo sanarme. Y empiezas a crear tu realidad y empiezas a hacer milagros en tu vida,
Esa es la primera parte del entrenamiento. Cuando uno va dominando esa parte y se le suma una gran cantidad de amor al prójimo, se activa este otro aspecto de la conciencia que ya es canalizar la energía de milagro. Pero recordemos que el milagro lo desencadena la persona. Entonces no es tanto que uno tenga el poder de hacer milagros. Uno puede tener la conciencia muy elevada para hacer un canal de luz muy puro. Podríamos decir 100% luz canalizando, sin energías densas de mi mente. Pero finalmente es la persona la que desencadena el milagro. Entonces, en realidad uno puede desarrollar el poder de hacer milagros en uno. Maestro, en lo material, ¿cómo compartir lo que tengo si lo que tengo es muy poco? Independiente de lo que uno tenga, es tan sabia la escritura que por eso habla de porcentaje. No te dice cuánto tienes que dar, cuánto, no hay un monto fijo. Tú das un porcentaje. La escritura te dice, da el 10, porque el 10 es mío. El 10% de los ingresos que nosotros recibimos no son nuestros, son de Elohim y nosotros lo damos a alguien que lo necesite. Pero si alguien, a lo mejor ha vivido sin incorporar ese principio a su vida, a lo mejor no le alcanza ni siquiera el 10%, porque no lo tiene incorporado. Entonces ya construyó una vida sin ese principio y le cuesta entonces darlo. Si pasa eso, significa entonces que es muy probable que esté construyendo una vida con más cosas que las que necesito. Tú construyes la vida a partir del diezmo, porque sabes que eso no es tuyo, es de Elohim, y con el resto vives. Ahora, vamos a poner el caso que ni siquiera con eso alcanza. Das lo que puedes, el 1%, el 2%, el 3%. Lo que no puede ocurrir si uno quiere estar conectado con la abundancia del universo, con la abundancia de Elohim, es detener ese flujo. El principio es recibir y compartir. Recibir y compartir. Y en la medida que compartes o das, recibes. Entonces uno puede decir, es que tengo muy poco. No importa si ese principio funciona para todo el mundo. Tienes poco, lo poco, dalo. Acuérdate de la viuda pobre, que echó 2 moneditas que no valían nada, y que dice Yeshua, esta mujer dio más que todas las otras personas que daban grandes cantidades de dinero. Tiene que ver por qué lo haces, la actitud, la generosidad, todo lo que está en tu conciencia. Entonces, que uno tenga poco no significa que no pueda sintonizar con el principio universal del dar para recibir, y eso te conecta con el principio de la abundancia. Recibir para compartir es en todo aspecto. Por ejemplo, si recibo alegría en la vida, ¿comparto alegría? Sí, en todo aspecto. Cuando uno habla de tzedakah, eso está más relacionado con lo material, con el dinero. Hacer una tzedakah, ¿cierto? Dar una ayuda material a alguien. Pero este principio se refiere a todo. Todo lo que tú estás recibiendo en ese momento. Una inspiración, una alegría. Lo que tú estás recibiendo, lo estás entregando. No es solamente aplicado a lo material. Es como una actitud de vida. Incluso ya cuando tú estás muy conectada, a lo mejor en ese momento no hay algo como material que tú estés recibiendo o que estés especialmente alegre por algo, pero tú te concibes a ti misma como una cruz. Tú. Y cuando tú ya te concibes a ti misma como una cruz, es decir, que estás permanentemente recibiendo la luz y dándola como
A ver, te pongo un ejemplo. Yeshua va caminando, ¿cierto? Está todo apretujado de gente. Va una mujer, le toca el manto. Yeshua no hace nada en el sentido de que no hace un gesto. Sale la luz de él, la emuná de la mujer, desencadena, ¿cierto?, el milagro, pero Yeshua le irradia, emana la energía, porque él está en un estado de cruz, está recibiendo permanentemente la luz del Padre, su mente está en Israel, conectado, y quiere él, tiene la voluntad de su corazón, de que se expanda la luz. El punto, a propósito, el punto de unión de los dos trazos tiene que ver con el corazón. Entonces, Yeshua está en un estado de cruz permanente. En la medida que tú vas viviendo así, ni siquiera es algo específico que te haya ocurrido, sino que tú eres la cruz. Y ahí entonces tú has alzado tu cruz. Entonces ahí se desencadenan fuerzas de tal magnitud como en este ejemplo que estoy citando, que la mujer se acerca a ti, una persona se acerca a ti, y tú estás tanto en ese estado de cruz que se produce, voy a llamarlo así, un milagro. Es decir, la persona recibe en ese momento lo que necesita para su vida y te agradece porque piensa que justo tú dijiste esa palabra o esa sesión o lo que hiciste era para ella. Fuiste una cruz. Todos nosotros estamos llamados a ser una cruz. El que muere en una cruz es nuestro ego. Cuando nosotros somos una cruz, el que está crucificado es nuestro ego. Yeshua crucificado representa nuestro ego. Él asume nuestro ego. Él representa nuestro ego. Y Yeshua resucitado representa entonces ya nuestro Mashiach, que puede manifestarse. Y el Ruach HaKodesh es justamente la fuerza espiritual para todo esto que estamos conversando, para poder alcanzar ese estado de cruz. Bonito, ¿cierto? Como realmente los escritos nazarenos tienen una cábala muy profunda dentro. Por eso hay que tratar de purificar este concepto de la cruz como algo negativo, algo sufriente, algo doloroso, algo que uno tiene que estar como sufriendo en la vida. No es ese el concepto, por lo menos desde la cábala nazarena.